El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Amén, Dios los bendiga, queridos hermanos. Estamos una vez más acá desde la Iglesia Centro Evangelístico, llevando la palabra de Dios a tu casa a través del Facebook de la Iglesia Centro Evangelístico. Así que te voy a pedir, hermano, que apoyes esta forma de llevar el Evangelio a otro lado, compartiendo las prédicas que se suben a la página de la Iglesia, para poder también bendecir a otras personas y poder alcanzarles la palabra de esta manera a ellos. Que el Señor te bendiga grandemente, y hoy tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Por eso voy a pedir que puedas prestar atención, puedas tomar de la palabra, hacerte de ella y ponerla en práctica para tu vida. Porque Dios quiere bendecirte, y uno de los medios que Dios dejó para bendecir nuestra vida es la Biblia, es la palabra de Dios, es aquel mensaje que nos fortalece, aquel mensaje que nos ayuda a continuar en el camino del Señor, es aquel mensaje que nos guía hacia la victoria. Por eso, hermano, ahí donde estás, cerrá tus ojos, vamos a estar orando y entregándole este tiempo al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que tu precioso Espíritu Santo esté al lado nuestro en esta mañana, ministrando nuestras vidas, fortaleciendo nuestras vidas, abriendo el entendimiento, Señor, de nuestras vidas para poder tomar de tu palabra, hacernos de ella, Señor amado, y ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria. En esta mañana el título de la prédica es Nadie, pero nadie como nuestro Dios. No hay nadie que pueda ocupar su lugar. No hay estatuas, no hay santos, no hay nadie que ocupe el lugar de nuestro Dios. Por eso el título es Nadie como Dios. Vayamos a nuestras Biblias y busquemos en ella Mateo capítulo 9, versículo 28. Va a ser nuestro pasaje de arranque en esta prédica. Mateo capítulo 9, versículos 28. Ahí pueden ir buscándolo, así comenzamos la lectura. La palabra dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Ellos creyeron en lo que Jesús podía hacer en la vida de estos ciegos. Y en este estudio es lo que queremos analizar. Es algunos pasajes de las Escrituras que nos alientan a confiar en Dios, quien puede ayudarnos este año o lo que queda de este año y los años que vienen. Por eso digo, tenemos que leer la palabra de Dios. Aunque estés en el trabajo, en el minibús, en tu casa, en el baño, donde te encuentres, tenés que leer la palabra de Dios, memorizar un versículo, meditar en ese versículo, sacar enseñanzas de ese versículo, porque es lo que Dios quiere y es la forma en que nosotros, los hijos de Dios, vamos a conocer cada vez más a un Dios grande, poderoso y omnisciente. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer, como dijimos, a través de algunos versículos bíblicos tomados de la palabra. Aquellos que vienen a Dios deben creer que Dios es un Dios poderoso, que Dios existe, que Dios está sobre la tierra, que Dios está en conocimiento de lo que sucede. Y la palabra nos da una promesa y dice que Dios es galardonador de aquellos que lo buscan diligentemente. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Aquellos que vienen a Dios deben de creer en su existencia en primer lugar como una persona infinita, como una persona grande y poderosa, como el Dios que existe por sí mismo. Un Dios autosuficiente, un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios omnisciente, un Dios supremo, un Dios soberano que creó el universo y lo mantiene
en movimiento. Por eso Mateo capítulo 9, versículo 28 leemos acerca de los ciegos que habían acudido a Jesús en búsqueda de ayuda. Ahora, cuando entró en la casa, los ciegos se le acercaron y el Señor les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Les preguntaba Jesús a los ciegos. Y este versículo nos está hablando de la capacidad que Dios tiene para obrar en la vida del pueblo, en la vida de sus hijos. En otras palabras, Jesús le estaba preguntando a estos hombres si realmente creían que Él podía obrar en sus vidas y si podía también hacer algo por ellos. Ahora, ¿fue realmente capaz de salvarlos a estos cieguitos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Jesús pudo salvar a estos cieguitos? Ahora, si vos eres cristiano, debes de comprender inteligentemente quién es Jesucristo. Debes saber que Él es el Dios eterno, que asumió la naturaleza humana, vino a la tierra y transcurrió sus días sin pecado. El único que puede salvar a su pueblo de sus pecados es nuestro Señor Jesucristo, es solamente Dios. Y en Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31, el carcelero de Filipos gritó en un momento, en una situación de mucho temor: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y se le dio la respuesta: cree en el Señor Jesús y serás salvo, le dijeron. Por eso, aquellos que vienen a Jesús deben de creer que Él realmente existe y que Jesús es el único Salvador, de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando Jesucristo te salva, entonces te conviertes en la sal de la tierra, te conviertes en la luz del mundo. Él te llama a ser parte de su gloriosa iglesia. Él te llama a ser parte de los hijos que creen en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no te llama a ser un cristiano a medias, para que ames un poco el pecado, un poco a Jesús al mismo tiempo. No, Jesús te llama para que te conviertas a su presencia y puedas ser un instrumento en sus manos y no andar coqueteando un poco con el pecado, un poco en el camino del Señor. Por eso quiero animarte a que pienses sobre estos y te hago esta pregunta. ¿Entiendes quién es realmente Jesucristo? ¿Entiendes que Jesucristo es tu Salvador? ¿Crees que Él puede salvarte y limpiarte de tus pecados? ¿Crees que puedes evitar que caigas y que puedas presentarte ante Dios de una manera sucia? Si crees en Jesús, te presentarás ante Dios de una manera limpia, porque la sangre de Cristo está sobre tu vida. Por eso debes de creer de que hay un Dios poderoso que puede y es capaz de salvarte, y es el único que puede hacer ese gran milagro que nosotros los seres humanos necesitamos. Mateo capítulo 9, versículos 28 al 29, leemos cómo Jesús le preguntaba a estos cieguitos, ¿no? ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Qué dijeron los cieguitos? No sé, y pareces un hombre bueno, pero no sé si podés. Ay, no, la verdad que no sé. No, esa no fue la respuesta de los ciegos. La respuesta de los cieguitos fue contundente. Dijeron, sí, Señor, creyeron. Luego les tocó los ojos y dijo, conforme a tu fe te será hecho. Y su vida fue restaurada. Esta es la imagen de salvación. Conforme a la fe que nosotros tengamos en Jesús, vamos a ser salvos. Eso es lo que tenemos que poner en práctica, la fe y creer de que Dios es el camino, la verdad, la vida y el único Salvador. Si no eres cristiano, quizás estás del otro lado escuchando porque tu mamá te sentó ahí. Vas a escuchar al gaucho este que hoy está predicando y estás ahí, uy, tengo que escucharlo.
Uy, si no mi mamá me va a dar con el Kimsa Charani, me va a chicotear. Bueno, mejor me quedo quieto. Si estás en esa situación, o si sos alguien que de casualidad fuiste a visitar a un hermano y te sentó ahí y nos estás escuchando, y no eres cristiano, te digo, te doy la mejor noticia que puede llegar a tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente cree, di, sí Señor, creo en ti, te acepto como Señor y Salvador en mi corazón, creo que puedes salvarme, porque solo Él es el que puede salvarte. No podés salvarte a ti mismo, quizás podés decir, pero yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie, trabajo, estudio, pago mis impuestos, la verdad que no molesto a nadie. Pero necesitas la salvación, el ser una persona buena, el ser una persona que paga la luz, los impuestos, no significa que podés salvarte por eso. Para salvarte necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Por eso, como te dije hace un momento, aceptalo como Señor y Salvador de tu vida. Y ahí vas a tener la verdadera salvación que estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Continuamos. Dios puede ayudarnos a través de su palabra. Por eso, como en el principio y la prédica anterior estaba aconsejando de que nos metamos en la profundidad de su palabra, porque es a través de su palabra que Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Pregunta, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia las Escrituras? ¿Recibimos realmente ayuda de la palabra de Dios? Vamos a responder estas preguntas. En Hechos capítulo 20, versículo 32, Pablo le dijo a los ancianos, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, que puede edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Ese es el Evangelio. Las Escrituras son la palabra. Las Escrituras son la palabra de su gracia, que puede edificar nuestras vidas. Por eso hoy podemos ver a muchas personas e incluso cristianos que no saben qué hacer en situaciones difíciles o en tiempos complicados, porque no conocen su palabra, porque no se meten en la profundidad de su palabra. La palabra es la que puede edificar nuestras vidas, la palabra es la que nos llena de sabiduría, la palabra es la que nos puede advertir de problemas, la palabra es la que nos puede dar las estrategias para salir adelante. Por eso la pregunta, ¿alguna vez has estado agotado? ¿Alguna vez has estado confundido? ¿Alguna vez has estado ansioso? Quizás enojado o frustrado. ¿Esto es culpa de Dios? ¿Podemos echarle la culpa a Dios por nuestros problemas? Claro que no. No podemos echarle la culpa porque Dios nos ha dejado el manual de la vida para poder andar en este mundo. Por eso no podemos echarle la culpa. ¿Por qué? Porque nosotros no nos apropiamos de la palabra de Dios. No somos fuertes. Nos volvemos débiles, enojados, frustrados y ansiosos porque no tomamos la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida. Por eso nuestro problema es que hemos descuidado la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3? Nos dice que el hombre no vive solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y este es un versículo que Jesús usó en medio de la tentación. Cuando vino el diablo, quiso tentarlo al Señor y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que salió de la boca de Dios para que vos puedas vivir de victoria en victoria es la Biblia.
Por eso te aconsejo, hermano, a que puedas leer la Biblia. Y hoy no tenemos excusa de, no, dejé mi Biblia en mi casa y no. No, hoy la Biblia la podemos tener en el celular. Hoy la Biblia la podemos tener en papel, en la computadora y en cualquier parte. Por eso tenemos que echarle ganas a la lectura de la palabra. Y esta palabra nos es dada para que la comamos, la creamos y la cumplamos. Jesús dijo que si escuchás y hacés la palabra, serás como una persona sabia que construyó su casa sobre la roca. ¿Querés vivir de victoria en victoria? Leamos la palabra. Por eso somos incapaces muchas veces, por eso somos débiles, miserables, porque sin la palabra en nuestros corazones no vamos a poder tener un cambio de vida. Pero Dios nos encomienda sus escrituras que pueden fortalecernos y pueden edificarnos. Las escrituras es el alimento para nuestras almas cuando recibimos y la ponemos en práctica. Empezamos a crecer, empezamos a ver la vida de otra manera, empezamos a luchar de otra manera, nos preparamos de otra manera. Por eso es importante la palabra en nuestras vidas. Y Dios ha dado la Biblia, el Evangelio de su gracia. Por eso debemos levantarnos tempranos, debemos de apagar aquellas cosas que nos distraen, la radio, la televisión, el celular y muchas otras cosas más, y leer la palabra de Dios. Dale toda tu atención por un momento a las Escrituras, y cuando lo haces estás amando a Dios con todo tu corazón, estás amando a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estás sirviendo a Dios con todas tus fuerzas. Estás entregado al Señor al 100% cuando empezás a alimentarte de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando te alimentás de la palabra de Dios, empezás a fortalecerte para poder resistir al diablo. No solamente por un día, sino que empezás a resistir al diablo todos los días. ¿Y qué dice la palabra? Que Él va a huir de nosotros. Empezás a resistir al diablo mediante el uso de esta maravillosa palabra de gracia, la palabra de Dios. Por eso Jesús se defendió ante la tentación con el diablo, se defendió con la palabra. Y no es que Jesús solamente la leyó en ese momento, voy a ser tentado por el diablo mañana, esta noche me voy a leer algunos versículos por las dudas. No, Jesús venía estudiando. La palabra nos enseña que Jesús desde pequeño buscó el conocimiento en las Escrituras, más allá de ser Dios. Él buscó, por eso nosotros con más razón debemos de buscar. Continuamos y dice, Dios puede hacer lo que promete. No tenemos un Dios mentiroso, no creemos en un Dios que dice que promete y después no lo hace. Dios puede hacer lo que Él realmente prometió a través de su palabra. Por eso vayamos a Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21 y fijémonos qué es lo que nos dice el Señor. Sin embargo, está hablando en este momento de Abraham, no vaciló por incredulidad con respecto a la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en su fe y dio gloria a Dios, estando plenamente persuadido de que Dios tenía el poder para hacer lo que había prometido. Promesa que hay en la Biblia, promesa que Dios cumple. Por eso la Biblia está llena de promesas de Dios, pero a diferencia de las promesas que muchas veces hacemos nosotros, que por lo general no las cumplimos. Decimos, sí, te prometo voy a estar a las 4 de la tarde y aparecemos 4:30, 5, y quizás la otra persona dice, pero me prometió que iba a estar a las 4, lo llamaré, y nos llama, sí, ya estoy a mitad de camino, y recién estamos entrando a bañarnos. El hombre no puede hacer por lo general promesas y cumplirlas, son muy pocas veces las que podemos llegar a cumplir nuestras promesas, pero Dios
Las promesas de Dios son verdaderas. Las promesas de Dios son cumplidas por Él, porque Él no es un hombre para mentir. Por eso Abraham creyó la promesa de Dios que sería el padre de muchas naciones. Esa es la fe que tenemos que tener, creerle a las promesas de Dios. Abraham tampoco dudó del Señor, sino que se hizo fuerte al creer las promesas que Dios le había dado en esa charla que tuvo con él. Porque sabía que el que le prometió podía cumplirlas. Por lo tanto, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo cuando Dios se lo requirió. Fue una prueba tremenda la que por la cual Dios lo quería hacer pasar a Abraham. Le pidió a su hijo sacrificado y Abraham creyó en Dios. Entonces fue, porque él iba pensando cuando llevaba a su hijo, si Dios es Dios y cumple sus promesas, de la ceniza lo va a revivir y me lo va a devolver. Por eso Abraham creyó en el Señor. Y esa es la fe que requiere un verdadero cristiano. Esa es la fe en la que nosotros, hermanos, debemos de movernos, creer en que Dios va a cumplir sus promesas. Si eres cristiano completamente convertido y nacido desde arriba, aceptarás la palabra de Dios como segura y cierta para tu vida. No hay sí o pero en la Biblia. El Dios eterno hace promesas en sus palabras para cumplirlas. Mirá lo que dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 20. Porque no importa cuántas promesas haya hecho Dios, son sí en Cristo Jesús. Tremenda la palabra. No solamente el Señor está diciendo de que hace promesas para cumplir en tu vida, sino que las garantiza en Cristo Jesús, el Hijo primogénito, aquel que se entregó en la cruz y a través del derramamiento de su sangre tus pecados fueron perdonados. Por eso, la prueba de que Dios cumple sus promesas es en Cristo Jesús. Cada promesa que Dios ha hecho se cumplen en Cristo Jesús. Entonces Pablo dice que el sí, ese sí de la palabra en todas sus promesas es Jesucristo. Las promesas ya están cumplidas para tu vida. Solamente tienes que creer, hermano. Solamente tienes que creer, hermana. Y verás la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios es capaz de hacernos estar firmes. Una de las cosas que muchas veces nosotros estamos necesitando es estar firme ante la tormenta, ante las luchas, ante las pruebas, ante las circunstancias que estamos viviendo. Y muchas veces queremos decir, sí, voy a estar firme porque sé que de esta voy a salir. Pero lo hacemos y lo decimos con nuestra boca y nuestras fuerzas. Pero viene un vientito así y ya nos caemos. ¡Ay, no puedo! Por eso debemos de acudir al Señor y pedirle, Señor, haceme firme, poneme firme ante esta lucha, ayúdame a pasarla, necesito de vos. Mirá lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 4. Vamos a ver de que Dios puede hacer otras cosas en nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 4? Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firmes. ¿Necesitas firmeza ante la lucha? Corramos al Señor, vayamos a buscar de su presencia. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que puede hacernos soportar los problemas con alegría. ¡Ey, pastor, estás loco! ¿Cómo voy a estar con alegría en medio de un problema? El Señor puede hacerlo. El Señor puede ayudarte a resistir la tentación y llevarte a la victoria. Y finalmente estarás ante nuestro Padre, ante nuestro Señor Jesucristo en los últimos días firme, porque pasaste todas las batallas y Él estuvo con vos. ¿Cómo podemos estar de pie? Dios por su gracia nos hace capaces de hacerlo. Dios en nuestra vida nos hace capaces de estar firme. No estamos solos. Podemos ver a Job
cómo bendijo al Señor a pesar de todas sus pérdidas. Quizás no sabes lo que pasó a Job. Te animo a que leas el libro de Job, y vas a ver que de ahí salís fortalecido. Y te vas a dar cuenta de lo que quizás muchas veces nosotros pasamos no es nada a lo que pasó este varón de Dios. A pesar de que él sufrió mucho, perdió mucho, Job siguió bendiciendo el nombre del Señor. ¿Y cómo pudo hacer eso Job en medio de tanto sufrimiento? Dios lo capacitó. Dios lo capacitó. Por eso el Señor te hará estar de pie tanto ahora como en los últimos días de tu vida. Y esto invalida todas nuestras excusas. Dios mismo puede hacernos estar firmes. En Efesios capítulo 6, versículo 13, Pablo dijo: por tanto, vístanse de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día del mal puedan mantenerse firmes y después de haber hecho todo, permanecer firmes. Romanos 16, 25, Pablo dijo: ahora el que pueda afirmarte por mi evangelio. Por eso la palabra griega establecer es estexia. A ver si lo pronuncié bien. Esterixai, de la cual viene la palabra asteroide, que significa algo que te hace fuerte. Y Dios puede establecerte de una manera firme en el camino en el que andás. ¿Vieron la gente que va al gimnasio, aquellos que son así musculosos como ahora yo? No, tengo panza. Pero esos que son fuertes toman asteroides que los ayuda a que sus músculos crezcan, a que el ejercicio que hacen quizás los ayuda a que sus músculos crezcan mucho más de lo normal. Eso es lo que Dios quiere darte de manera espiritual. Fortaleza para que tus músculos espirituales estén bien parados. Qué maravillosa palabra de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un cristiano no tiene que estar débil, temblando, inestable, sin saber nunca para dónde correr. Un cristiano tiene que estar firme, porque cree en el Señor y es el Señor el que lo capacita para las luchas. Y después de las luchas seguir también firme. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, tenemos que confiar en el Señor, tomarnos de su palabra para poder seguir en este camino. ¿Vamos a tener luchas? Sí. ¿Vamos a pasar por pruebas? Sí. ¿Vamos a pasar dificultades? Sí. ¿Vamos a tener debilidades? Sí. Pero quiero aconsejarte de que te acerques al Señor para que Él, a través de su Espíritu Santo, fortalezca tus músculos espirituales y puedas mantenerte firme. Acércate al Señor, querido hermano. Él es la única respuesta a nuestras luchas. Que el Señor te bendiga grandemente en esta mañana y compartir los videos y las prédicas que subimos a la página de la iglesia para poder bendecir a muchos otros más. Un abrazo grande y espero que esto pase pronto y nos veamos acá en la iglesia. Que el Señor te bendiga. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.